Si te gusta la astrofotografía y haces fotos de la Vía Láctea, seguro que en algún momento ha pasado por tu cabeza esa posibilidad de hacerte con una cámara astromodificada para hacer fotos un poco más avanzadas, donde se aprecien mejor esas nebulosas o fotografías de la Vía Láctea en periodo invernal, cuando Orión ya luce en todo su esplendor. Si es así, este vídeo te interesa porque te voy a explicar cosas que a mí personalmente me hubiera gustado saber, y es que antes de decidirte a comprar una cámara específicamente para esta tarea, o bien mandar a modificar la que ya tengas, pues quizás debas saber, porque puede que eso que quieres conseguir no sea tan sencillo si además no incluyes en la ecuación otros accesorios a mayores. Me refiero a los filtros de hidrógeno alfa, es decir, filtros de sensor de banda estrecha concebidos para astrofotografía un poco más avanzada. En este vídeo, que va a tener 3 partes bien diferenciadas, te voy a explicar el proceso completo que hay detrás de estas fotografías, el software necesario y mi primera experiencia con este tipo de filtros tan especializados, concretamente con el filtro de sensor Astronomic de 12 nanómetros más FR XT que me ha enviado amablemente Eric de Astronomic. Además, también vais a tener la suerte de contar con una intervención de mi amigo y astrofotógrafo José Manuel Galván, a quien agradezco que haya querido colaborar conmigo y que es un auténtico experto en esta materia, y que de hecho, si la temática de hoy os resulta interesante y queréis a mayores un vídeo mucho más amplio en el que se toquen de forma más extensa otras opciones dentro del campo de los filtros de astrofotografía, como los filtros destinados a combatir, por ejemplo, la contaminación lumínica, filtros multibanda y de distintos espectros o sistemas de montaje, pues dejádmelo en los comentarios, ya que si vemos que la acogida es buena, como creo que se merece, pues sin duda habrá una segunda parte mucho más amplia con este contenido que sé que muchos de vosotros demandáis y que suscita tantas dudas, pues por no haber demasiada información clara en castellano y que pueda estar refundida en un mismo sitio. Todos los que hacemos fotografía de Vía Láctea, yo creo que hemos empezado de la misma manera. Fotografías más sencillas en las que usábamos los mismos parámetros para el suelo y para el arco, aunque las estrellas pues tuvieran un montón de trazas. En algún momento, algunos empezamos a usar trackers para poder obtener cielos un poquito más limpios, con menos ruido, más detalle y pudiendo extender los tiempos de exposición. Pero tarde o temprano empiezas a ver fotos con más información, más colores, vías invernales, y siempre hay alguien que ahí aparece y que te mete ese veneno de una cámara astromodificada. Aquí creo que muchas veces nos llamamos a engaño y pensamos que por usar una cámara astro el resultado va a ser diametralmente diferente, que vamos a captar unas nebulosas increíbles, que vamos a poder ver Orión en todo su esplendor en la vía de invierno, y la realidad al final es otra. Es cierto que con una cámara astro vamos a captar pues más información de partida, más colores y poder apreciar mejor esas nebulosas de hidrógeno alfa de Orión, por ejemplo, o los colores en la región del Cisne en la vía de verano. Pero como vais a poder observar en estas panorámicas realizadas durante mi último viaje a Tenerife con mi amigo Julio Castro, con la misma lente, el Viltrox 16, pero con diferentes cámaras, una la A7 III normal y la otra mi A7S1 astromodificada en Dynasa ST, con el filtro bueno que montan desde hace un tiempo, el Astronomic también. Bueno, pues como veis, incluso una vez retiradas las estrellas, con ese método que os enseñé en ese vídeo, que si os lo saltasteis os lo dejo en la tarjetita y abajo en la descripción, bueno, pues como podéis comprobar, está claro que la imagen realizada con la cámara astro sí que introduce ya un mayor color de partida en la vía y le da un impulso enorme, sobre todo yo creo a esa región del Cisne, que queda muy bien para esas composiciones con esa parte de la Vía Láctea que a mí personalmente me encanta, y que también capta mejor esas nebulosas de Antares y Ophiuchi. Pero en todo caso, esas nebulosas, no por ser una cámara astromodificada, explotan a lo bestia, se intuyen un poquito más, es cierto. Pero como veis, no es fácil tampoco sacar mucha información a pesar de estar pues bajo un cielo excelente, oscuro, usar una lente muy luminosa y un tracker para exponer durante 30 segundos. Evidentemente, este resultado se puede mejorar y mucho si vamos sumando más y más exposiciones, es decir, que repetimos muchas veces esa misma foto para poder hacer luego ese apilado posterior y por supuesto añadiendo tomas de calibración, flats, darks, etc. Pero tampoco esperéis que sin un filtro H-alfa, como lo que os he comentado, esas nebulosas podáis captarlas de forma tan clara y sencilla sin más.
como podéis ver también en esta comparativa de los canales rojos y una toma que está hecha con la cámara astromodificada y otra con el filtro Astronomic puesto. Y lo mismo pasa en el caso de Orión. Es otra excepción que muchos de vosotros me habéis comentado. Se compra uno la cámara astro y luego ve que esa información de Orión, la señal que captamos de partida, es bastante débil con la cámara astro y al final pues no es tan fácil procesar esas fotografías o panorámicas, ya que te obligan a procesados muy complejos, donde lo habitual es que a veces nos acabemos pasando estrujando ahí la Vía Láctea para sacar el máximo partido de esa región que es la que nos interesaba. Y acabas teniendo también muchas veces que pintar esa zona si quieres que destaque, inventar un poquito ahí con los típicos pinceles de nebulosas que son muy utilizados y que no pocas veces pues también conducen, hay que decirlo, a resultados estrambóticos e irreales. Esto que os he comentado, que todos creo que hemos experimentado, así como esas peleas iniciales con el equilibrio de blancos al comenzar el revelado, la temperatura, el matiz, qué color, cómo tratamos esas imágenes, es fácil que se nos vaya, sobre todo en esas primeras panos, mucho hacia esos magentas y rosáceos estridentes. Todo esto hace que yo a día de hoy, la verdad, sea muy cauteloso a la hora de recomendar de forma general una cámara astromodificada, porque no es fácil trabajar con ellas y porque al final yo creo que hace que mucha gente acabe decepcionada, porque realmente esperaban otra cosa, esperaban más, y que salvo para la vía de invierno, donde sin una modificada realmente pues no esperes captar prácticamente nada de Orión, pues no sé si es tan interesante, ya que en la Vía Láctea de verano, salvo para potenciar un poco los colores y esas composiciones que os comentaba de la zona del cisne, que sí que son llamativas, pues yo no le encuentro tampoco mucho interés, salvo que introduzcamos en la ecuación el filtro de hidrógeno alfa. Aquí es donde sí que cambian más las cosas, ya que cuando añadimos este tipo de filtros de banda estrecha a una cámara astromodificada, sí que vamos a poder captar ese extra de información de las nebulosas que una vez tratado debidamente, pues puede hacer que sin necesidad de grandes peleas ni tener que exprimir a lo salvaje el archivo RAW, pues podamos introducir esa información extra de hidrógeno alfa que hasta ese momento era casi invisible, o teníamos que medio inventarlo pintando sobre ese leve rastro que había captado de origen la cámara astromodificada sin más. En mi caso, a día de hoy, pues no me van demasiado los cielos muy marcados en fotografía de paisaje. Hace tiempo, la verdad, que no revelo una vía intentando exprimir al máximo la información de los archivos, a pesar de tener pues ciertos conocimientos de PixInsight y que también cuente con ese programa original, con AstroPixel Processor. Bueno, pues ya que personalmente no me gusta mucho cómo quedan los cielos que sean extremadamente detallados y coloridos en lo que son las imágenes de paisaje general que hacemos desde hace años. Sin embargo, una cosa que sí que quería era que, oye, pues manteniendo un aspecto en la Vía Láctea más o menos normal, pues pudiera conseguir marcar un poquito más esas nebulosas de una forma más realista, que no consistiera solo en pintar e inventar, sino de terminar de darle, oye, pues un poquito ese toque extra, algo más realista, sobre todo a las fotos de la vía de invierno, que este año voy a esperar con más ganas que nunca. Aquí es donde entré en contacto con Eric de Astronomic, que en este caso me mandó el nuevo modelo de filtro H-alfa para los sensores de la Sony A7 Full Frame, el Astronomic de 12 nanómetros más FR-XT. Este filtro está pensado para trabajar de forma óptima con objetivos angulares y luminosos en cámaras normales y permite que incluso en lugares no demasiado óptimos por la contaminación se puedan aislar esas emisiones que luego deberemos tratar por separado para juntarlas con la foto o panorámica RGB que hayamos hecho aparte con la cámara astro sin el filtro. No obstante, como yo no soy un experto en este tipo de filtros y en sus especificaciones, os voy a dejar un rato con mi amigo José Manuel Galván, que él sí que es un gran experto y estudioso de esta materia, y después de su intervención volveré con vosotros para terminar de explicaros todas las técnicas necesarias para poder alinear e integrar la información que podemos conseguir captar con los filtros H-alfa. Muy buenas a todos, para quienes no me conozcáis, mi nombre es José Manuel Galván y desde hace años me he ido especializando en fotografía nocturna, más concretamente
en astrofotografía de gran campo o de Vía Láctea, una disciplina en la que el uso de cámaras astromodificadas se ha vuelto cada vez más común. Hace un tiempo, y debido al gran interés que despertaron este tipo de cámaras en la fotografía de Vía Láctea, ya hablamos en este canal sobre qué son, cómo funcionan, los avances más relevantes que hay en el campo, y si aún no lo has visto, te recomiendo que le eches un vistazo a la masterclass que Iván dejará en la descripción del vídeo y que te ayudará a comprender mejor el contexto de este vídeo. Y es que si lo estás viendo es porque seguramente en algún momento se te ha pasado por la cabeza modificar una cámara para fotografía de Vía Láctea, o bien ya lo has hecho y quieres explorar la utilización de filtros para exprimir al máximo sus posibilidades y lo que puedes capturar con ella. Y es que en este sentido, en la utilización de filtros, las posibilidades son enormes. Filtros de banda estrecha, dual band, anticontaminación lumínica y un largo etcétera. No obstante, y aunque el tema de los filtros para cámaras astromodificadas es muy interesante y daría para una masterclass, vamos a intentar resumir en este vídeo y de manera condensada lo que hemos probado e investigado a lo largo de los años y sabemos que realmente funciona y dará ese plus a tus fotografías nocturnas. Probablemente sepas, si ya has indagado un poco en el mundo de los filtros para astrofotografía, y como he mencionado también anteriormente, que existen varios tipos de filtros, los cuales podríamos clasificar en dos grandes grupos. El primero podríamos definirlo como tipo de filtro según la banda o zona del espectro que filtran o dejan pasar, en el que entrarían los filtros de banda ancha, los filtros dual band, los filtros de banda estrecha o narrow band, y dentro de estos el de hidrógeno alfa, el de oxígeno 3, el de azufre, etc. Luego habría un segundo grupo en el que podríamos clasificar los filtros en función de su sistema de montaje. Filtros de rosca, filtros drop-in que van colocados en un adaptador entre el cuerpo y la lente, y los filtros clipping o filtros sobre el sensor que van colocados en una especie de marco o adaptador delante del sensor de la cámara. Y es que este último tipo, en los filtros de sensor, es el que vamos a centrarnos en este vídeo. Y puede que te preguntes por qué un filtro clipping cuando existen otras opciones más cómodas, aparentemente más sencillas de utilizar, como podría ser un filtro de rosca. Y la razón es que al colocarse directamente sobre el sensor, este tipo de filtro minimiza mucho los problemas ópticos habituales en otras configuraciones, como los reflejos internos, los halos alrededor de las estrellas brillantes o los temidos Newton rings, que aparecen cuando se utilizan cierto tipo de filtros roscados sobre la lente. Además, ofrecen un rendimiento excelente incluso con ópticas muy angulares y luminosas. Otra duda que suele surgir a la hora de elegir filtro es qué banda o bandas o qué parte del espectro queremos captar con nuestra cámara. Y aunque aquí la elección suele ser más clara y generalmente casi todo el mundo opta por un filtro de banda estrecha como primera opción, concretamente un filtro de banda estrecha de hidrógeno alfa. ¿Pero por qué? La razón es que en fotografía de Vía Láctea la mayoría de la información visual más interesante se concentra en los tonos cálidos, siendo la banda del hidrógeno alfa la que más detalles revela en este tipo de fotografía. Así pues, si tu objetivo es capturar nebulosas impactantes y grandes estructuras, apostar por un filtro narrow band de hidrógeno alfa es la opción más lógica y efectiva. Por lo tanto, si tu modelo de cámara es compatible, ya que no todas lo son, no hay duda de que un filtro clipping de H-alfa puede marcar un antes y un después en tus resultados, especialmente si ya estás trabajando con ópticas fotográficas buenas y buscas ese salto de calidad que te permita capturar imágenes impactantes incluso desde cielos con cierta contaminación lumínica. Ahora bien, dentro del amplio abanico de marcas y modelos de filtros disponibles en el mercado, hay una que ha conseguido destacar por encima del resto, gracias a su consistencia, su calidad óptica y su constante inversión en investigación y desarrollo, y más si hablamos concretamente de filtros clipping. Esta marca alemana lleva años liderando el sector de los filtros para astrofotografía y su gama específica para cámaras DSLR y mirrorless ofrece algunas de las mejores soluciones del mercado. Hablamos, por supuesto, de Astronomik. Y si estás valorando la compra de un filtro H-alfa para dar ese salto cualitativo en tus sesiones, apostar por un filtro clipping de Astronomik es ir a lo seguro.
Ahora bien, dentro de su gama de filtros nos encontramos con una serie de nomenclaturas que pueden hacer la elección un tanto difícil. No obstante, si quieres saber el que utilizamos tanto Iván como yo, es el Astronomic H-Alpha de 12 nanómetros Max FR XT. ¿Y qué significan todos estos números y palabras raras? Pues bien, 12 nanómetros hace referencia al ancho de banda, y es que 12 nanómetros es un ancho de banda ideal para aislar con precisión la señal del hidrógeno alfa y al mismo tiempo permitir suficiente paso de luz para su uso efectivo en cámara fotográfica. Max FR se refiere a un tipo de recubrimiento optimizado para trabajar con lentes de grandes aperturas como f1.4, f1.8, etc. Algo muy habitual en astrofotografía de paisaje. Y XT es el último recubrimiento desarrollado por Astronomy que mejora notablemente la forma de las estrellas y sus aberraciones en las esquinas cuando se utilizan objetivos angulares o ultraangulares. En resumen, un filtro pensado específicamente para nosotros, los que hacemos astrofotografía con cámaras modificadas y objetivos fotográficos luminosos y angulares. Y en la práctica marca una diferencia real frente a sus competidores. Llegados a este punto, me gustaría aclarar algo muy importante, y es que aunque los filtros de banda estrecha y más concretamente el de hidrógeno alfa pueden y van a mejorar notablemente tus fotografías de Vía Láctea, no son una varita mágica. Para conseguir buenos resultados y realmente impactantes es necesario aprender e implementar un flujo de trabajo totalmente distinto y mucho más laborioso que el que usamos en fotografía convencional en RGB. No basta solo con comprar el filtro y hacer un par de fotos o dos y conseguir imágenes como las que estáis viendo en pantalla. Para este tipo de imágenes se necesitan apilar, calibrar, registrar e integrar numerosas tomas y combinarlas con fotografías en RGB mediante el uso de software específico. Un ejemplo llevado al extremo sería esta imagen que estáis viendo en pantalla, en la que he capturado más de 10 horas de información de hidrógeno alfa, al menos otras 5 de oxígeno 3 y aproximadamente 1 hora y media de RGB para hacer la combinación final. Aunque en la mayoría de ocasiones en astrofotografía de paisaje y de Vía Láctea no es necesario tanto tiempo de integración y con mucho menos tiempo, a veces con un par de minutos, es suficiente para revelar detalles que de otra forma sin la utilización de estos filtros sería impensable. Aún así, y aunque no necesitemos tantas tomas ni tanto tiempo de integración, como en fotografía de cielo profundo, sí que seguiremos necesitando del uso de software específico, como puede ser Astro Pixel Processor, PixInsight o Registar de Auriga Imaging, que es una alternativa mucho más sencilla y potente, ideal para quien empieza a trabajar con banda estrecha. Este último, de hecho, permite, entre otras cosas, registrar fotografías de banda estrecha directamente sobre un mosaico o una panorámica en RGB sin necesidad de setup duales como el que yo utilizo. Y aunque este sistema me permite capturar más información con el mismo encuadre y a veces incluso duplicar ese tiempo de integración, también requiere de una inversión muy importante, ya que hay que tenerlo todo por duplicado, cámara, lente, etc. Y es con este último software, con Registar, con el que vuelvo a dar paso a Iván, que os mencionará y recomendará diferentes métodos para hacer la integración de esas imágenes H-alfa con vuestras fotografías en RGB. Así que sin más me despido, no sin por supuesto antes darle las gracias a Iván por permitirme hacer este cameo en uno de sus vídeos. Así que sin más, un saludo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, José, por tu intervención y por aportar tus conocimientos en esta materia para que todos los que están viendo este vídeo, pues oye, tengan claro el por qué este filtro que tengo aquí en mi mano puede ser un antes y después para muchos de ellos. Pero como bien has dicho, José, solo por contar con un filtro de hidrógeno alfa como este, pues las cosas no van a caer solas. Y es que este tipo de filtros también implica complicaciones. La primera es que a la hora de enfocar y exponer, cuando pongáis un filtro H-alfa, debéis saber que la escala de enfoque va a cambiar y deberéis reenfocar a mano. Algo que además pues es un poco más complicado, ya que la imagen que vamos a ver por el visor o por el LCD, además de más rojiza, también se vuelve más oscura. Así que sin lentes luminosas es una tarea que enfocar puede no ser tan sencilla.
Por supuesto, trabajar con un filtro H-alfa implica también hacer nuevos apilados, es decir, que además de las exposiciones que hagáis para las fotos normales con la cámara Astro, lo que llamamos normalmente la foto en color o RGB, luego tendréis que capturar también esas exposiciones de nuevo para la información del hidrógeno alfa, realizando por supuesto un apilado de imágenes con el filtro puesto. ¿Cuántas fotos? Bueno, pues yo diría que al menos de 4 a 5 minutos por cada toma, pues sería lo mínimo, sabiendo que además de partida esa imagen es más oscura que sin el filtro. Así que necesitaremos exponer pues o más tiempo o subir el ISO en cada una de las tomas. La parte buena, podríamos decir, es que no es necesario que si estamos haciendo una panorámica de todo el arco completo de la Vía Láctea o una 360 de todo el cielo, pues repitamos todas las tomas con el filtro. En absoluto, eso sería una pérdida de tiempo. Basta tan solo con que rehagamos esas tomas con el filtro para esas regiones donde hay información de nebulosas que nos interesen. Por ejemplo, en la vía de verano podría bastar con 2 o 3 fotos para la región del Cisne, para la zona intermedia de la vía y también para el centro galáctico para captar Ophiuchi, Antares, etc. Ahora bien, una vez que hemos hecho nuestra panorámica en color y que también tenemos las fotos con el filtro H-alfa, ¿qué es lo siguiente? Pues lo primero sería realizar ese apilado de cada una de las regiones que hemos capturado con el filtro. Esto lo podéis hacer por supuesto con programas como PixInsight, Astro Pixel Processor o si queréis uno gratis, pues Siril, que funciona de maravilla. En mi caso yo cuento con todos estos programas y simplemente como ejemplo comentaros que en Astro Pixel Processor pues podéis seguir el tutorial que en su momento compartió en YouTube Alberto Moreno en ISOs bajas para hacer el apilado. Simplemente tenéis que cambiar una cosa en la pestaña 0, en la que deberéis marcar esta opción que veis ahora en pantalla. De esta forma, cuando acabe el proceso del apilado, pues tendréis una imagen en blanco y negro en la que ya se aprecia de forma más clara la información que nos interesa. En ese ejemplo hay que decir que yo los apilados los hice sin flats ni otras tomas de calibración, si bien sabed que lo suyo es que también hagáis estas tomas de calibración para las fotografías con filtro, sobre todo los flats. Vale, pues una vez que hemos terminado el apilado de todas las imágenes en las cuales hayamos utilizado el filtro de H-alfa, hay que afrontar el siguiente reto y es que evidentemente, salvo que las imágenes se hayan realizado todas a la vez con un setup dual como el que os ha mostrado Galván, pues las fotos con el filtro y sin él no van a coincidir en su posición en el cielo, porque la Tierra va rotando, así que toca alinearlas. La buena noticia es que hay un método muy sencillo para poder hacer esto, aunque implica eso sí, comprar un software llamado Auriga Registrar, cuya licencia cuesta $99 y que solo está disponible para Windows. Si queréis ver cómo funciona, os recomiendo seguir el tutorial de un gran fotógrafo, Matej, que es gracias a quien conocí este programa hace unos cuantos meses, cuando publicó el vídeo. La verdad es que no tiene ninguna complicación, solo hay que cargar la imagen de referencia en RGB, ya sea panorámica o no, y luego la imagen del H-alfa, y decir que las una. Lo que hace este programa es alinear de forma perfecta esa imagen, dejando el resto del lienzo en negro con las mismas dimensiones que la fotografía en color RGB. Así luego la fusión en Photoshop es sencillísima, porque la alineación es perfecta. Lo bueno de usar este método es que además este programa sirve para otras cosas que también se han puesto de moda, como por ejemplo el efecto de usar filtros glow para las estrellas. Eso también implica alineación posterior. O por ejemplo, introducir estrellas fugaces en una panorámica. La verdad es que es un programa que es una maravilla y permite incluso mezclar ejemplos capturados con distintas focales. Una panorámica con gran angular a 16 y una toma de H-alfa con una focal más larga mismamente. La única limitación que le he encontrado, además de que alguna vez pues, puede haber errores o que falle en una unión, es que lo que no nos permite es mezclar dos panorámicas de forma directa. El registro debéis hacerlo imagen por imagen. Y ya finalmente, una vez que hemos alineado todas las tomas de H-alfa, lo último que quedaría sería realizar la fusión con las tomas RGB para incorporar esa información extra que nos ha aportado el filtro. Esto se puede hacer, por supuesto, pues con PixInsight, pero yo soy sincero, estoy minimizando y mucho los programas que utilizo y los procesos de revelado buscando sencillez. Así que realmente, salvo para el apilado y el registro, no uso para revelar la Vía Láctea nada más allá de Photoshop. Así que yo estoy siguiendo el tutorial que veis ahora mismo en pantalla para fusionar las tomas RGB con la información del H-alfa.
Es un poco más pesado hacerlo así, algo más lento, pero si no queréis complicaros la vida ni adquirir Astro Pixel Processor o PixInsight, os vendrá de perlas para seguir este procedimiento, que se basa en descomponer los canales rojos y hacer una fusión parcial en un documento separado. Es posible que este vídeo tengáis que verlo varias veces, como yo, pero ya al final, una vez que lo hayáis visto y repetido, vais a ver que no es tan difícil. Y para aquellos que tenéis Mac, que no seréis pocos de vosotros seguramente, y que no podéis en principio instalar de forma directa Auriga Registrar por ser de Windows, o bien no queréis pagar por ese software de registro, pues porque no queréis pagar la licencia, también podéis hacer la fusión de las tomas H-alfa, aunque hayan sido tomadas en un momento diferente y esa posterior integración de la información, siguiendo el tutorial de John Rutter que veis en pantalla, con el que también vais a obtener buenos resultados. Si bien hay que decir que la alineación manual, oye, es un poquito más pesada hacerla así, será más lento e inexacto, pero poderse hacer se puede, y en todo caso, todos estos tutoriales los tendréis abajo en la descripción para que no saltéis ninguno. Yo os invito a que cuando los veáis, les dejéis también ahí un comentario indicando de dónde venís. Con esto creo que tenéis posiblemente el vídeo con la información más condensada en castellano que vais a encontrar en YouTube sobre el uso de este tipo de filtros H-alfa. Pero como os dije al principio, es una materia que la verdad que se abre a un directo o vídeo mucho más largo en el que se traten otros sistemas de montaje de filtros, como por ejemplo los de dropping, aunque yo no los consideraría en mi caso porque implican utilizar lentes adaptadas de otros sistemas. O los filtros de rosca, que tengo uno por aquí. Si bien para objetivos relativamente angulares, ni os lo planteéis porque este tipo de filtros es tirar el dinero directamente, como me ha pasado con este. Pero bueno, en cualquier caso creo que puede ser muy interesante un vídeo en el que estas temáticas se expongan de una forma mucho más pormenorizada, así como otros filtros que también se pueden utilizar en astrofotografía, filtros multibanda, de contaminación lumínica, etc. Así que si os interesa, ya sabéis, abajo tenéis la caja de comentarios, de vosotros depende. Es importante destacar que un vídeo como este no es fácil encontrarlo y mucho menos de forma gratuita, así que os pido que por favor, además de suscribiros ya mismo al canal, de darle al botón de suscribirse, lo apoyéis compartiéndolo, dejando un like y un comentario, ya que es la forma de recompensar el inmenso trabajo que hay detrás de estos tutoriales. Y esta vez no solo por mi parte, sino también de José Manuel Galván, con el que ya llevo desde antes de verano perfilando la estructura y el contenido para que pudierais contar pues con toda esta información. Así que tampoco os olvidéis de seguirle a él, porque detrás de este vídeo os aseguro hay muchas, pero muchas horas de trabajo por parte de los dos. Igualmente quiero agradecer de nuevo a Eric de Astronomic por haber hecho posible este vídeo enviándome este filtro. En la descripción tenéis el enlace a estos filtros que tanto José como yo hemos usado para las fotografías de los ejemplos. Está claro que, oye, no son filtros baratos, pero eso sí, oye, cuentan con 10 años de garantía y la verdad, a día de hoy creo que son la mejor opción del mercado. En todo caso, mi objetivo con este vídeo era mostraros de forma clara qué se puede conseguir con y sin estos filtros y el proceso que hay detrás para que tengáis toda la información antes de decidir si os merece la pena o no invertir en ellos o en una cámara Astro. Espero que os haya resultado útil y que ahora tengáis una visión más clara para que podáis tomar la mejor decisión sin sorpresas después. Y por supuesto, si ese otro vídeo de continuación de esta materia finalmente ve la luz, pues oye, cuando esté publicado os lo dejaré por aquí arriba en pantalla. Entre tanto, os van a aparecer otros que sin duda, si esto os ha gustado, creo que os van a interesar, como el directo que ya compartimos Galván y yo hace un par de años y que merece la pena y mucho que paséis por ahí. Sin más, muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima.